Les decía que continuamos hoy con la serie conociendo a Dios o conocer a Dios. Vamos con el jueves. Estuvimos orando y reflexionando en el Salmo 23. ¿Okay? Salmo 23. Muy bien. En este momento vamos a continuar con el Salmo 23 también. Hay mucho de qué aprender para conocer a nuestro Dios. Sí, bueno, sí, se oye. Bien. Perdón. Es que el viento me lo voy a pensar aquí las hojas. Ahora sí. Salmo 23. Y les compartía también en el domingo anterior acerca del Salmo 139. ¿Recuerdan? En el Salmo 139 son dos salmos donde podemos conocer los atributos de Dios. Salmo 139 y el Salmo 23, que nos muestran los atributos de Dios. Son muchos los atributos de Dios, pero hay 4 atributos que sobresalen en estos dos salmos. Es número 1, la omnisciencia de Dios. ¿Recuerdan? Número 2, la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Número 3, la omnipotencia de Dios. Y 4, la santidad de Dios. Este estudio o enseñanza o instrucción es bien importante en la vida cristiana en cualquiera de las etapas de nuestra vida. De nuestra vida como seguidores del Señor Jesús. Porque nos muestran a nuestro Dios que es presente. Está siempre presente en nuestras vidas. Él permanece siempre en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Él nos ha hecho templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Y por lo cual el templo de Dios es cada uno de nuestros cuerpos, y también la iglesia como cuerpo, y Cristo la cabeza, está presente el Espíritu Santo. Entonces la presencia de Dios está asegurada no por lo que dicen los hombres, sino por lo que dice su palabra. Y algo muy importante de cómo se reveló, por ejemplo, se revela Dios en estos dos salmos. Salmo 139, desde antes de la fundación del mundo, se revela en el corazón humano, pero también se revela desde el momento de la concepción, ¿verdad? El momento de que cada uno de nosotros fuimos engendrados, ¿verdad? Y que Dios tiene un propósito, un plan para cada persona. También estos salmos nos enseñan de que somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué es un atributo? Bueno, son 4 atributos que ya les mencioné. Bueno, en realidad, atributo se define como la cualidad o característica de una persona. Entonces, en este caso, las cualidades o características de Dios. En resumen, el carácter de Dios. El carácter de Dios. Pero el carácter de Dios es omnipresente, o sea que conoce y sabe todo. Omnisciente, que conoce y sabe todo. Ese es el carácter de Dios. Está presente en todo lugar y tiempo. Esa es la omnipresencia de Dios. Está presente en todo lugar y tiempo. Y como le decía, en nosotros está presente en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Muy bien. Y luego que es todopoderoso. Esa es la omnipotencia de Dios, que Él todo lo puede. Dios no es nada finito. Nosotros sí somos finitos. Él es infinito. Él es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y la santidad de Dios es la que nos muestra en Cristo Jesús, cuando Él fue a la cruz del Calvario. La santidad de Dios la muestra en Cristo Jesús, cuando Él, siendo sin mancha y perfecto, pero se hizo semejante a nosotros,
O sea, llevó nuestros pecados y cargó nuestros pecados a pesar de la santidad de Él, ¿verdad? Y vemos el mayor sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue en su santidad cargar el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad. Ese fue el dolor más grande. Cuando dicen amén. Porque Él, siendo santo, 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 como lo hemos aprendido en la palabra del Señor, que Él es santo en toda su manera de ser, en la manera de como es, como Dios vive y habita también en nuestras vidas. Amén. Y por toda la eternidad. Muy bien. Vamos a Juan capítulo 10, que es bien importante, para que podamos entender mejor el Salmo 23. Juan capítulo 10. Ahora, en el Salmo 23 se revelan todos estos atributos, nos he revelado todos estos atributos que les acabo de decir, al menos 4, pero hay más atributos de Dios, ¿verdad? Al menos 4 se revelan en el Salmo 23, pero es necesario en nuestros tiempos, para conocer a Jesús como verdaderamente, no como Salvador, sí, para conocerlos como lo venimos conociendo, como Salvador, como Señor, como el Hijo de Dios, amén. Es importante conocerlo a Él como el buen pastor. El buen pastor. Jesús también es el buen pastor y es eterno y está presente, y Jesús tiene todos los atributos que le acabo de mencionar. Es bien importante, por eso les decía, aunque estemos empezando la vida cristiana como creyentes, aunque tengamos muchos años de ser creyentes y seguidores del Señor Jesús, siempre es importante este tema. O sea que el Salmo 23 y el buen pastor es para todas las edades de nuestra vida cristiana y por toda la eternidad. Amén. Dice en Juan capítulo 10, Él dice, el mismo Señor dice en su palabra, el versículo 27 al 30 y el versículo 9. Pero quiero compartirles primero los versículos del 27 al 30. Él dice así, Él, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el buen pastor, dice así, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Subraya la palabra, hay varias, bueno, primero mis ovejas, dice, está el artículo mis, que es posesivo. Ajá, propiedad, correcto, eso Él declara, Él lo declara Él lo declara, mis ovejas. Ahora, toda oveja del Señor es consciente de lo siguiente, que han sido perdonados sus pecados, que ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, o sea, ha aceptado su plan de redención, ha aceptado su sangre preciosa, la cual lo compró, lo redimió, le salvó. Tiene bien claro que se ha arrepentido de sus pecados, tiene claro que como pecador está destituido de la gloria de Dios, pero que ahora en Cristo Jesús ha sido restituido a la gloria de Dios, restituido al reino de Él, al reino de su luz, ¿verdad? Y que Él es ahora su buen pastor, o sea, Él es nuestro buen pastor. Por eso es que Él dice, mis ovejas declara, nos da el Señor Jesús que Él nos dice que hay seguridad, amén. Hay seguridad, porque Él dice, mis ovejas. Si Él te dice, tú eres mis ovejas, tienes de dónde procede esa seguridad, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No proceden de ningún otro argumento. Pueden ser argumentos religiosos o humanos o filosóficos, no tienen validez ante esa palabra del Señor Jesucristo, porque Él dice, mis ovejas. Ahora es bien importante, toda persona es como una oveja. Qué interesante. O sea, hay ovejas verdaderas y ovejas falsas. Hay pastores verdaderos y pastores falsos. Ok, pero toda persona tiene comportamiento de oveja. Toda persona en este mundo sigue a alguien o sigue algo. O sea, eso usted lo sabe. Antes de Cristo, ¿qué era lo que tú seguías? ¿Qué era lo que yo seguía? ¿Cuál era mi meta? ¿Qué perseguía? Porque Dios
en Adán, cuando hizo Adán, hizo Eva, nos hizo dependientes de Él, codependientes de Él. Cuando Adán transgrede la palabra, transgrede la ley de Dios, él perdió esa codependencia, esa dependencia de Dios, cobertura, pero ese sentido de pertenecer a alguien, de seguir a alguien. Adán y Eva lo tenían, seguían al Dios verdadero, al Dios que los hizo. Cuando son separados por causa del pecado, el pecado empezó a reinar en sus vidas, ellos salieron de la voluntad del Señor, pero siempre en su conciencia, en su conocimiento, tenían esa necesidad de seguir a alguien, como a tientas. Pablo mencionó estas palabras como a tientas, siempre de seguir a alguien, o sea, en la oscuridad. Entonces todo ser humano por eso tiene que seguir a alguien. Lo impresionante es que se termina todo de seguir a alguien, o costumbres, o tradiciones, o lo que sea, o religiones, es cuando Cristo viene a nuestra vida. Y cuando Él llamó a sus primeros discípulos, les dijo: venid a mí y los haré pescadores de hombres. Vengan. Y Él los empezó a sacar. Y es impresionante cómo, por ejemplo, en una vida del apóstol Pedro, cómo Cristo, el Señor, empezó a transformar la vida de Pedro. Incluso en el principio hasta lo negó, pero después hasta murió por la causa de Él. Amén. Y predicaba lleno del Espíritu Santo, y predicaba el mensaje de salvación sin ningún temor. Él puede decir: haremos lo que Dios dice, pero no vamos a hacer lo que los hombres dicen. Y ante las multitudes, sin temor a la muerte incluso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede hacer el Señor en una persona. Entonces, dice el versículo, estamos en el versículo 29, ¿verdad? 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea, Cristo conoce a cada quien de nosotros por lo que somos. No podemos esconder absolutamente nada. Ante Él nos conoce perfectamente. Todo nuestra vida nos conoce. Nos conoce ahorita y nos conoce por toda la eternidad. Ahí vemos los atributos de Dios manifestándose, amén, en nuestras vidas. Dice: yo las conozco. Él está presente en tu vida. Y yo las conozco, dice. Y me sigue. Y me sigue. Siguen al buen pastor. Usted y yo ya no seguimos los propósitos que teníamos antes, las metas que teníamos antes. Ya no seguimos las prioridades que teníamos antes. Ahora nuestra prioridad es Cristo Jesús. A Él seguimos. E incluso dentro de la voluntad de Él, y Él como buen pastor de nuestras vidas, que nos está guiando, el jueves, en la reunión virtual de oración y reflexión, vimos la ilustración del callado y la vara, ¿verdad? Que incluso nosotros muchas veces, como ves, queremos salirnos de la voluntad de Él, no seguirle. Y algunos de ustedes en alguna etapa de su vida, posiblemente, y lo comentábamos el jueves, decidieron no seguirle. Pero luego, de alguna manera, el Señor, siendo ovejas, el Señor las volvió a traer, amén. Porque dice: mis ovejas siempre están escuchando mi voz, amén. Bien. Y luego sigue diciendo en el versículo 28: y yo les doy vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? El buen pastor. Solo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y hay otra promesa y dice: y no perecerán jamás. Para los que creen que la salvación se pierde o se gana o se vuelve a obtener cuantas veces quieran, están equivocados. Hay religiones que enseñan hoy están en el infierno y mañana están en el cielo. O muchos grupos donde la gente pasa. Yo he tenido amigos cristianos que han pasado al altar 100 veces a recibir a Cristo, o 5 o 10 veces a recibirlo. Yo al principio me quedaba yo con la duda y le hice estas preguntas: ¿por qué lo hacen a cada rato? Me dice: es que yo pequé y me aparté y ahora estoy pidiéndole perdón y que me salve de nuevo. Y yo me quedaba pensando: pero eso no dice la palabra de Dios. Primeramente, el que es salvo y Dios sabe quién es salvo, y al que persigue es a Jesús. Y sigue es a Jesús. No persiste ni sigue en el pecado. ¿Estamos claros?
hay un cambio de vida. Entonces es como un jueguito que muchos en sus religiones tienen. Ahora miren, claramente lo dice en el versículo 28, y yo les doy vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? ¿La dan nuestras buenas obras? ¿La dan nuestros actos de justicia? ¿La dan porque la vida eterna porque me porto bien? Sí. No, Él la da. La vida eterna. Por eso él dice, mis ovejas. La vida eterna es propiedad de Dios. Y él dice, yo tengo misericordia de quien quiera tener misericordia. Y si alguien viene delante del Señor y se arrepiente de sus pecados y le pide el perdón y la vida eterna, se la da. El Señor se la da y reconoce el sacrificio de Cristo Jesús que Él hizo en la cruz del Calvario y se arrepiente de sus pecados como aquel malhechor en las últimas horas o los últimos segundos en la crucifixión, que se arrepintió y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le respondió de inmediato ahí al lado, porque él estaba colgando en la cruz también como el malhechor. Había otro malhechor en el otro lado, que representa la característica de la humanidad, uno que sí quiere y el otro que no quiere, uno que rechaza al Señor y otro que sí recibe al Señor. Así es la humanidad. Y el que estaba y dijo, nosotros a la verdad debemos de perecer porque nuestras obras fueron malas. Él reconoce, ahí está el arrepentimiento cuando él dice, nuestras obras son malas. Cuando el pecador llega a los pies de Cristo y dice, mis obras son malas porque mis obras han sido producto de mi pecado separado de ti. Y reconoce y se arrepiente y le pide al Señor, el Señor viene y ¿qué? Lo convierte en una oveja, lo convierte en un seguidor, él le enseña, le transforma y dice, y me sigue. Y me sigue. Siempre esa es la característica de un hijo de Dios, que es una oveja o una hija de Dios que le sigue. Y luego va a hacer más énfasis, dice, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cuándo van a perecer las ovejas del Señor? Solo no lo siguen los que lo han rechazado. No pueden seguirlo. Si lo han rechazado abiertamente, no pueden seguirlo. Aunque Él da la oportunidad, en su misericordia no sabemos cuánto, hasta qué tiempo le da la oportunidad de arrepentirse. Pero si no han nacido de nuevo, recuerden Juan capítulo 3, versículo 3 y el versículo 6. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, no hay nada más difícil para una persona que no tenga, o sea, que su fe sea titubeante, ¿me entiendes? Hoy soy salvo, mañana soy perdido. No sé si me muero hoy, ¿a dónde voy a ir? ¿Si al cielo o al infierno? ¿O al lugar de tormento? Aquí la Biblia dice claro, bien claro lo dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando alguien les trate de confundir de que la salvación se gana o se pierde, primero, ¿quién puede ganar la salvación? ¿Quién tiene el título o propiedad de la salvación? Nadie. Solo Dios. ¿Ok? Solo Dios da la vida eterna y da la salvación. Bien, luego sigue diciendo, vean, vamos de nuevo aquí a la palabra del Señor. Estamos en el versículo 28. Y no perecerán jamás. O sea, nunca van a perecer, jamás. Bien. Y luego dice, ni nadie, y cuando dice ni nadie, nadie es nadie, ni el diablo. El diablo quisiera arrebatarle a las ovejas del Señor. El diablo, ante esa doctrina, hay una doctrina o enseñanza, ¿verdad? En cuanto a las maldiciones, de que un hijo de Dios, incluso, dice, se le pueden meter demonios. Enseñan, hay doctrinas que enseñan. Eso no es doctrinas que no afirman lo que el Señor dice en su palabra. No. Un hijo de Dios, una hija de Dios es templo del Espíritu Santo, es propiedad de Dios.
Y Dios no va a compartir la gloria de Él con el diablo. ¿Ok? Si el diablo puede influenciar la mente de un creyente, la mente de un seguidor del Señor Jesús, sí puede influenciar. ¿Puede tentarle? Claro que sí. ¿Puede el diablo tentar a las ovejas del Señor? Claro que sí. ¿Cuál es la mayor tentación para las ovejas del Señor que el diablo hace? Es que no sigan a Jesús como su buen pastor. Esa es la mayor tentación, que dejemos de seguir al Señor. Pero dejemos de seguir al Señor. Esa es la mayor tentación, apartarle para que no le sigamos. Luego dice, y nadie las puede arrebatar de la mano, y nadie me puede, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero primero vamos al versículo 28. Y yo le doy vida eterna, porque no quiero que nos perdamos ni una sola palabra del Señor que Él dice acá. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿De las manos de quién? Nadie las puede arrebatar. De las manos de Jesús. ¿Ok? Ni nadie las puede arrebatar de mi mano. O sea, el buen pastor. Mi Padre que me las dio. ¿Quién le dio las ovejas al Señor Jesús? Dios Padre. Amén. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Doble seguridad. Dice el Señor Jesús. Esta es palabra del Señor Jesús. Y no creerla es incredulidad. Y no creerla es rechazar el plan de Dios. Es decir, la persona, tengo fe, pero es una fe como que sí, como que no, o sea, como un Dios que lo que tiene en sus manos, el diablo llega y se lo saca. No, mi Dios y tu Dios, ni el diablo nos puede sacar de la mano de Él. Él lo dice acá en su palabra. No puede tentarle el diablo, pero no puede sacarlo. A usted no puede sacarle el diablo de las manos de Jesús, el buen pastor, ni de las manos del Padre. Amén. No puede. Aquí lo dice. Y no permita que le sacan de contexto la palabra del Señor. Haga de la palabra de Dios la fe. La fe dice que Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No permita que el diablo le arrebate nada, porque sí tratará de arrebatarle palabra. ¿Okay? Para que usted ande en duda y sea incrédulo. Su fe viene de la convicción de oír la palabra de Dios, de creerle a Dios. Entonces, ¿cómo es esa gente que hoy está en el cielo, mañana en el infierno? ¿Cómo es su fe? ¿Será esa la fe que Dios da? ¿Saben por qué? Porque ellos dependen de su fe natural. Pero la fe que viene de Dios es un don de Dios, un regalo de Dios. Tú lo que crees en Dios y lo que yo creo en Dios me lo dio a través de la palabra, y creo a la palabra de Dios. Si tú le crees a la palabra de Dios, si no le crees a la palabra de Dios, creerás a tu fe natural y personal que aprendiste, no a la fe que se aprende como don de Dios, un regalo de Dios. Amén. Primeramente, ¿quién puede salvarle de los pecados de una persona? ¿Quién puede perdonar los pecados de una persona? ¿Quién puede limpiar a una persona? Ni la obra más perfecta de un ser humano puede limpiar el pecado. Solo la obra perfecta, que es en Cristo Jesús. Y Él tiene la autoridad, y Él lo dice con autoridad aquí, para que usted ande en la autoridad de fe en Cristo Jesús. Lo que dice la palabra. Si alguien le dice y se burla de usted, usted es tan santo que cree que va a ir al cielo. ¿Se lo han dicho? ¿O tan santa? Muchas veces. A mí me lo han dicho montones de veces. Es que usted se cree perfecto. Mi respuesta es, la palabra de Dios dice esto, y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y no está basada en mi justicia, sino en la justicia de Dios. Y al principio me hacían titubear, pero ahora ¿qué? No, porque tengo la espada. Usted tiene la espada. Esto dice Jesús. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. ¿Sí? ¿Seguimos con la palabra del Señor? Ok. Vean, apenas estamos iniciando acá con el texto, ¿ok? Y ahorita vamos al Salmo 23. Luego sigue diciendo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego el versículo 30 habla de la unidad
Aquí no hay ningún desacuerdo entre el Espíritu Santo, entre el Hijo, o sea, Jesucristo y el Padre. No hay ni un solo, ni mínimo desacuerdo. Ellos tres, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo sostienen y lo dice en la Escritura. A ese Dios le creo y a ese único Dios verdadero le creo. Usted también, amén. Dice, mi Padre y yo somos uno. Uno. No hay otro Dios más allá. Solo hay un Dios uno que salva. Se lo dijo a nuestros amados israelitas, a nuestros amados judíos. Yo quiero y amo a Israel, porque fue el pueblo que Dios escogió primeramente para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Y este pueblo, a este pueblo regresará Jesús por la iglesia, al pueblo de Israel, al pueblo que tanto amamos muchos de nosotros, a Israel, a los judíos, a los cuales bendecimos, porque es pueblo de Dios también, así como la iglesia es pueblo de Dios. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a este pueblo de Israel regresará Jesús. Amén. Y de este pueblo reinará Jesús a todas las naciones por siempre. Amén. Bien. Y luego sigue el versículo 31. No, 30 nos quedamos, ok. Y luego nos vamos al versículo 9, ahí en Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Cuál es la puerta para que las ovejas entren a su redil? Hay una sola puerta. Hay una sola puerta. No hay muchas puertas como enseñan las diferentes. Nada más, una sola puerta. Hay una sola entrada. Hay una sola puerta. Y esa puerta se llama Jesús, el buen pastor, el Hijo de Dios en el cual creemos. Versículo 9. Él lo dice con sus propias palabras. Con sus propias palabras lo dice aquí. Y cuando Él lo dijo, es como hoy le estamos escuchando. Él lo dijo hace 2000 años aproximadamente, un poquito más. Pero hoy lo dice en su palabra, porque su palabra es eterna. Él dice en su palabra en Mateo capítulo 24. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra es de hoy, es eterna y es presente. Amén. Dice el versículo 9. Dice, yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús, amén. Yo soy la puerta. El que por mí entrare. ¿Por cuántas puertas se entran? Para ser salvo. Solo hay una. Todos los rediles tienen unas puertas de entrada para las ovejas. Bueno, modernamente conocemos los que hemos crecido en el campo o hemos ido al campo y llegar a un corral, ¿verdad? ¿Cuántas puertas tiene un corral? Una, y uno se pregunta. Yo me preguntaba, una vez le hice una pregunta a mi papá, como niño ingenuo. Papá, ¿por qué? Me dijo, me voy a ver la respuesta. Papá, ¿por qué solo le has hecho una puerta al corral? ¿Y por qué solo por ahí entran? Mi papá era un tanto así, me dice, chiquillo tonto, me dice. ¿Qué tal si le ponemos otra puerta no atrás? Ellos se van a salir. No se me olvida esto. Dice, por eso les hago una puerta. Mi papá era un campesino, ¿verdad? Y yo aprendí de él tantas cosas. Me enseñó tantas cosas. Y una de estas fue esa. Yo que sabía que más adelante el buen pastor me iba a llamar. Y al ministerio por el cual ahora le sirvo a él, por la gracia de él, amén. No sabía, era un niño, pero Dios lo sabía. En Dios no hay, ¿cómo se dice? Casualidades, ¿verdad? En cuanto a su plan, ¿verdad? Bien. Luego dice, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. ¿Salvo de qué? Entonces se pregunta. Yo soy la puerta. Y el que por mí, dice el Señor Jesús, hace énfasis en su nombre, amén. En su nombre. El que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? Número 1. Salvo del pecado. Número 2. Salvo de la condenación. Número 3. Salvo de la muerte. Ayúdenme más, por favor. Salvo de la muerte. Número 3. Salvo del lugar de tormento. O sea, el infierno. ¿Salvo de qué? ¿Qué más? Nos salva de los problemas también. Porque a veces Jesús es Salvador, amén. Nuestro Salvador espiritual. Pero también es nuestro Salvador presente como buen pastor, que nos salva de las diferentes situaciones que vivimos cuando acudimos a Él en oración. Nos salva de enfermedades, de peligros,
de persecuciones, de amenazas, de cosas malas, de las tentaciones, de cuántas cosas. Pero la prioridad número uno es salvarnos de la condenación eterna. Amén. Eso hizo Jesús, dice. Y el que por mí entrare, por mí, dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Ahí estamos en el versículo 9 del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Dice, y será salvo y trae las promesas ahí, que a eso le vamos a ir al Salmo 23. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Seguridad en todo, absolutamente en todo. Dice, yo soy tu salvador, soy tu buen pastor, yo te salvé. Ahora morarás conmigo, juntamente conmigo en el cielo. Y para que vivas aquí en poder, te he dado el Espíritu Santo que permanece en usted. Y esa relación con el Espíritu Santo deben de cuidar de no consultar al Espíritu Santo, sino siempre ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y dice, vea, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es pastos para una oveja? ¿Qué es una rica cena? Sí, en la metáfora, el principal alimento de la oveja es, o la principal comida es el pasto. Entonces, Cristo el Señor, ¿por qué dudamos tanto a veces? ¿Por qué a veces actuamos no como hijos de Dios, sino como incrédulos? Dudamos de que el ya lo prometió, dice, hallará pastos, le daré pastos, o sea, lo alimentaré, te alimentaré en lo material y en lo espiritual, pero mayormente poniendo la atención a lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo no es un complemento de unas cosas, como a veces pensamos, es complemento para esto y para lo otro. No, Él es todo para nosotros. Él es el buen pastor, dice, hallará pastos y nada les va a faltar. David conocía a este Dios. Salmo 23.1, ahora sí vamos a Salmo 23.1, para que en esta etapa, en este tiempo, y en este tiempo de la iglesia del Señor, antes de que Él venga, tengamos bien presente quién es nuestro buen pastor ahora. El pastor de la iglesia, el pastor tuyo, el pastor mío, amén. Aunque Él ha puesto pastores humanos, pero el pastor de los pastores es el Señor Jesucristo. Nosotros solo hacemos y compartimos lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Somos instructores de Él, ¿verdad? Apacentando las ovejas del Señor con su palabra. Amén. Bien, dice Salmo 23, Jehová es mi pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Eso le dijo Dios a su pastor David, a su siervo David. Y él lo escribió. Lo bueno es que él lo escribió lo que Dios le dijo, viviéndolo él, o sea, viviendo el Dios de él, el Dios que estaba en él, lo escribió y pasó a todas las generaciones, por toda la historia de la humanidad en la que vivimos en este tiempo, y estará por todo el tiempo y toda la humanidad allá en la eternidad. Amén. Presente este salmo. Él será siempre por toda la vida eterna que nos ha dado el buen pastor. No el pastor de ahorita, de 1 año, de 2 años, o 20 o 30 años mientras estemos aquí, o 100 años, o 90 o 70. No, Jesús es el buen pastor eterno. Y el día que estemos ahí, no sé cómo hallar el momento en que este cuerpo se quedará, tu espíritu puede decir: Señor, en tus manos encomiendo el espíritu, y buen pastor. Chao, chao a este mundo. Chao, chao al dolor. Chao, chao a las lágrimas, al llanto. Chao, chao a la persecución. Chao, chao a la enfermedad. ¿Qué les parece, el buen pastor? ¿No quieres, hermano? Alguien dijo en la reunión de reflexión y oración, dice, ¿quién fue el que le dijo? Dice, hermano, no me dejen, aunque sea el dedo gordo, me agarro de usted.
quiere agarrar el tercer cuarto mío. Sí, yo le digo, mientras el pastor le diga, la suelto. ¿Qué torna? Aunque sea algo. No, pero no depende de mi hermano pastor David, no, depende del Señor. Sí, sí, la entendemos, hermana, claro, bien entendido. Muy bien, y ya, hoy solamente, ¿cuál es el sonido característico, ya para ir concluyendo? Pues Salmo 23 tiene para más, y yo creo que dentro de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia y la santidad de Dios, vamos a seguir compartiendo este salmo en la próxima. Ok, que es en la serie de conocer a tu Dios, o conociendo a Dios. ¿Cuál es el sonido característico de la oveja? Me. Ay, mira, sí, hace como una oveja, ¿verdad? Hermana Graciela, ¿la puedo grabar? Sí, la puedo grabar. Ah, bueno. A ver, ¿quiénes hacemos el sonido? Bueno, a la cuenta de 3. Uy, hay una ovejita ahí. El niño la sabe hacer bien. Bien, miren. Hay al menos 19 promesas de vida presentes que el Señor ha ofrecido como buen pastor para sus hijos y sus hijas, o sea, para sus ovejas. Y si mira qué interesante, la palabra me está ahí varias veces. ¿Sí? Mi pastor o me. Pero vean, por ejemplo, número 1. Ustedes lo leyeron, muchos lo recitaron ahora, lo dijeron de memoria. Qué bien, no tuve necesidad ni siquiera leerlo. Ok, muy bien, dice. Número 1, al menos son 19. Número 1, nada me faltará. Nada. Número 2, y eso es promesas presentes. Amén. Me hará descansar. Voy a tenerme aquí y me hará descansar. ¿Usted nunca se ha cansado? ¿Qué? Ayer estaba cansado de mi esposa. Mi esposa tiene más energía que yo. Le digo, le tuve que decir, Maribel, mi amor, estoy cansado. Es que hoy me siento cansado. Y me fui por allá y hablé con el Señor. ¿Qué pasó? Nuevas fuerzas, y es literal, Dios actúa así en sus ovejas. Es que el problema que las ovejas tenemos a veces es que creemos que Dios le pedimos y tal vez, Señor, dudamos, sí. Pero eso, la serie es, ¿conoces bien a tu Dios? Conociendo a nuestro Dios, ¿conoces al Dios de la Biblia? ¿Conoces a mi Dios, tu Dios? ¿Ok? Bien, me hará descansar. Tercero, número 3, me da reposo. Le doy un consejo, ¿está bien? ¿Me permite? Coge el Salmo 23 y subraya todos los verbos del accionar de Dios en la vida de nosotros. Todos los verbos. Aquí hay, al menos, yo he encontrado 19 verbos del accionar de la vida de Dios en nosotros. Amén. Para que no ignoremos ninguno. Entonces vamos por el tercero. El tercero es, me da reposo. Cuarto, me hará descansar. No, voy a dar en el orden que yo me lo... Bueno, usted puede seguir ahí también los verbos que están ahí, ¿ok? Del accionar de Dios. Pero voy aquí la que tengo yo, la lista. Yo traté de tomar en cuenta todos. Creo que es así. Pero si me falta alguno, usted me ayuda. Yo lo tengo en este orden. Cuarto, me pastoreará. O sea, en pastoreará, ya lo vimos cómo lo hace en Juan 10. Ajá. Me confortará. Quinto, me guiará. Me guiará, para eso tiene el callado. Recuerda, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es, me da protección de Dios con su palabra. Amén. Ajá, protección y dirección. Y bueno, con el callado es, me guiará. ¿Y a dónde está me guiará ahí? A ver, ¿en qué versículo lo encontramos? En versículo 3. Me guiará por sendas de justicia, por amor. O sea, por sendas. ¿Qué es la palabra sendas? Camino. Por el camino de Él. Por los caminos de Él, amén. O senderos.
de Él, los senderos de la vida en Él. Muy bien. 7. Me da de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Que es lo que más siempre necesitamos del Señor. 8. Está presente en mi andar diario. Ahí lo encuentro, el verbo andar. Está presente en mi andar diario. Me quita el temor del mal. ¿Cuántos hemos sido temerosos, o sea, por algún problema, sea lo que sea, por lo malo? Y Él ha prometido que me quita ese temor al mal. Lo que no le va a quitar es el temor de hacer lo bueno, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Dios todo es todo bueno, cuando dicen amén. No hay nada malo en Él. Entonces ahí ese temor sí viene de Dios. ¿Sí? Hacer siempre el bien, amén. Honrar a Dios en todo. ¿Cuántos dicen amén? Dice 10. Está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está con usted el buen pastor? Por medio del Espíritu Santo. 11. Me infunde aliento. Eso cuando esos días que estamos así como de bueno, eso, decaído. Es que mi vida, uno dice, ay, mi vida decaído del ánimo, ¿verdad? Desánimo. Él dice que me infunde aliento, porque acuérdense, Jesús dijo esa palabra: yo soy vida, mis palabras son vida, amén. El aliento es vida. El aliento es vida, Él nos dio el aliento, amén. Por lo tanto, y el aliento que usted tiene, ¿quién se lo dio? Dios, el que yo tengo, amén, gloria a Dios, no depende de nadie, Dios nos lo dio. 12, adereza mesa. A mí esto me ha ayudado, me ha dado tanta paz a mí, cuando David dice, David estuvo frente a tantos enemigos. Si hay un hombre que fue perseguido y amenazado por los enemigos y que Dios lo utilizó para destruir obras del enemigo, pueblos enteros dañados por el diablo, por Satanás, gobernados por Satanás, Dios utilizó a su siervo David para destruir esas obras del diablo. Cuando habían casos habían ciudades que eran tan malas y tan perversas que Dios tenía que tomar medidas hasta de eliminar a familias enteras, y uno dice, como niños, era salvando a los niños del mal que había de venir, peor todavía, ¿ok? Pero Dios utilizaba a David muchas veces para destruir las obras del enemigo. Y también el Señor nos enseña que los hijos del Señor, las ovejas, debemos de reprender las obras del diablo. ¿Cómo? Creyendo lo que Él dice. Yo vine, ¿a qué? A deshacer, dice el Señor Jesucristo, las obras del diablo. De esa manera, ¿cuándo reprendemos las obras del diablo? Cuando lo malo quiere gobernar y nosotros no dejamos de gobernar, ni en nuestra vida, ni en el mundo. Porque también somos luz de Cristo. Y el mundo necesita la luz de Cristo. El mundo necesita hijos e hijas de Dios en todas las instituciones. Hay un proverbio, ya, me ayuda a donde me quedé. Hay un proverbio, creo que es el proverbio 29, no recuerdo bien si es el versículo 1 o el 2. ¿Qué dice el proverbio 29, versículo 1? El hombre que reprendido endurece las heridas. Verso 2. Dice, cuando los justos dominan el fuego se alegra, mas cuando domina el impío el fuego quita. Ese versículo nunca lo olvide. Versículo 2. Versículo 1 y 2 del proverbio 29, ¿verdad? Y uno, vea, es tan literal como uno puede ver. Por eso la palabra de Dios también es luz, es lumbrera. Cuando uno ve, por ejemplo, en las naciones, no vayamos a todas las naciones, veamos a nuestra nación. Cuando los impíos gobiernan, ¿quién es un impío? Uno que no hace la voluntad de Dios. ¿Quién es un impío? Uno que no cumple las leyes divinas. Ese es un impío. Uno que no ha querido ser redimido por la sangre del Cordero Cristo Jesús. Uno que ha rechazado la voluntad de gobernar a una nación bajo ¿qué? Bajo la voluntad de Dios, que Dios desea el bien para todos los ciudadanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios desea el bien para todos los ciudadanos de Costa Rica y nuestros amados extranjeros que han venido acá? Que muchos de ellos han venido acá a trabajar. Yo he compartido con muchos
Yo he encontrado extranjeros bien agradecidos con Dios. Me han dicho, agradezco a Dios, mi Padre, que me trajo aquí y al pueblo de Costa Rica. Pero también me he encontrado con otros que son malagradecidos también. Pero vean lo que dice el verso 2. Lo leemos en voz alta, mi hermana, por favor, mi hermana. El 2. Ajá. Cuando Sabrá- los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ahí está. Cuando los justos dominan, ¿cómo es el pueblo? Contento. Contento. O sea, la nación está contenta. Las naciones están contentas. Pero cuando el impío domina, Gime. el pueblo gime. ¿Y de qué gime? Gime es dolor. Miren, mis hermanos, por eso toda la tierra está así. La corrupción está en todos lados, en todas las naciones. Lo que pasa es que en algunas naciones está exacerbada, en otras tal vez menos, pero hay corrupción por todos lados. Eso el Señor lo cambiará cuando haya cielos nuevos y nueva tierra. Dice que morará la justicia de Dios. Y es que morará literalmente la justicia de Dios y gobernará solo Cristo Jesús nada más. Ya no gobernará el impío. Pero en este momento hay dos oportunidades para las naciones de la tierra y para incluso nuestra nación. Una es que gobierne el impío o gobierne el justo. Si el justo gobierna, ¿cómo estará el pueblo? Ahí lo dice. Contento, alegre. Contento, alegre. Pero cuando el impío se corrompe, aún más se corrompe, y estará el pastor, el buen pastor está en contra de eso. Amén. O sea, Jesús, cuando aceptan dádivas, por ejemplo, cuando aceptan dádivas, ¿verdad? Y las dádivas, dice por ejemplo, que corrompen el alma, corrompen la vida. Aceptan dádivas y tras de esas dádivas hay siempre un propósito, es ir tras alguna comisión, tras algún fraude, tras algún robo, tras adulterar los precios de las obras públicas, tantas cosas. ¿Para qué? Para así literalmente robarse millones y millones de dólares, ¿verdad? Y esos millones, en lugar de ir para una casa del pobre, para una casa del justo, ¿o por qué porque el rico? Ahora, quiero decir también muy claro esto: los derechos humanos. ¿Y por qué tiene que ver con el tema del buen pastor? Porque a él le interesa todo, ¿no? Porque en el pueblo vive todo. Hoy en día los derechos humanos están a favor ¿de qué? Del corrupto. O sea, Sí, están a favor del corrupto. Por ejemplo, una de las injusticias más grandes en estos últimos años en Estados Unidos: 5 millones de humanos han muerto por causa del aborto en los últimos años. 5 millones. Solo por la pastilla abortiva. 5 millones. ¿Quién defiende a ellos? ¿Quién defiende a estos que no los maten? ¿Quién los defiende? ¿Quién los debería defender? Dice Dios. El justo, pero no lo hacemos. Nos callamos. Hoy en día nos dicen conservadores. Usted es pro vida, entonces usted es un conservador. Yo lo he vivido. Nosotros defendemos la vida que Dios creó. El justo se para en las leyes del Señor, amén. No en las leyes que están a favor de hoy en día. Vea, si usted observa, en todas las naciones, dádivas para los fiscales, dádivas para los jueces. De repente una persona mala, porque una persona que ha matado a 2 personas se puede decir que es mala, es un criminal, aunque no le haya matado. Puede ser que le haya robado. Y van donde un juez, le dan una dádiva, el juez lo suelta. Lo suelta. Y siguen haciendo sus maldades. ¿Por qué? Y donde el impío gobierna, el pueblo gime. Y donde el justo gobierna, el pueblo se alegra. Ese es nuestro mundo. Pero les doy la buena noticia: el buen pastor vendrá. Amén. Y enderezará todo este mundo. Bien. Amén. Ya ganó. Bien. Ya voy terminando. Está presente en mi andar. Me quita el temor hacia el mal. Está conmigo. Me infunde aliento. Adereza. ¿Por qué dije todo esto? Adereza mesa y me prepara. ¿Para qué? Adereza mesa.
delante de mis angustiadores. Dios llega al tiempo antes de que el mal empiece. Nos prepara antes. Por eso, mis hermanos, la oración, el estudio de la palabra, la reflexión, la meditación en Él, el perseverar en Él, el Señor le tiene la mesa preparada siempre. ¿En contra de qué? De sus angustiadores. O sea, esa es la mesa preparada, Él es mi escudo, Él es mi defensa, Él es mi protector. ¿Cuántos dicen amén? Él es mi buen pastor. Bien, ya acabamos terminando. Luego el versículo 13, está presente en todos los momentos de mi vida. ¿Cuántos decimos amén? Me libra de mis angustias. ¿Quién no ha tenido angustias? Siempre tendremos angustias, pero nos ha librado de muchas angustias. Usted hoy me podría decir, sí, el Señor me ha liberado recientemente de tal angustia. Bueno, en el grupo de reflexión, ahí siempre compartimos situaciones que vivimos, ¿verdad? De cómo nuestro buen pastor las ha resuelto. 15. Me unge con el Espíritu Santo. Me unge con aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo en aquel entonces. Hoy el Espíritu Santo es quien los ha ungido. Amén. Me libra de mis angustias. Ok, perdón, ya le dije. Mi copa está rebosando. Hoy en día que hay tantos sitios en la internet, tantos sitios web en la internet, del cual el mundo se está llenando, o a veces nosotros caemos y pasamos solo en internet llenándonos de los diferentes sitios que hay en internet. ¿Sabes cuál es el principal sitio de tu buen pastor? El sitio se llama corazón. Esa es la web de Dios, tu corazón, tu espíritu y tu cuerpo. Y ahí habla el Señor. Amén. No te desconectes por las redes. De las redes, de esos sitios, saca lo bueno. Sí, claro, hay muchas cosas buenas. ¿Ok? ¿Todos estamos entendiendo esto? Sí, amén. El principal sitio eres tú. Amén. Y yo. 17. Me bendice con su bien. Amén. Con su bien y misericordia todos los días. 18. Su gracia y su favor me siguen todos los días. Porque ahí está la palabra seguir, ¿verdad? Y 19. Me ha dado morada eterna en su casa. Que el Señor me siga bendiciendo. Muchísimas gracias.